Elementos del tipo. Sentencia absolutoria del top de Chillán. Dice, para que se configure el delito, recibir dinero. 1. Recibir dinero, efectos o cualquier cosa mueble. 2. Sea voluntaria la entrega. 3. La recepción de estos en depósito, comisión o administración o cualquier otro título que obligue posteriormente a devolverla. 4. El receptor debe disponer o apropiarse, desconociendo la entrega, apropiarse o distraer los bienes. Número 5. La apropiación o distracción causa un perjuicio en el patrimonio. Los elementos del tipo, nuevamente, top de Chillán. Por hablar de apropiación indebida es menester la concurrencia de los siguientes requisitos. Recepción, como habíamos dicho, por parte del sujeto activo en virtud del título legítimo de dinero. B. La obligación del receptor de entregar o devolver los efectos debidos en virtud de dicho título. C. La realización por el agente de actos representativos de apropiación o distracción que el título no autoriza. D. El perjuicio patrimonial del sujeto pasivo. Conducta típica. Apropiación y o distracción de cosa mueble. El problema de esto es que la conducta de apropiación, cuando se trata de especies fungibles como el dinero. ¿Ya? Tenemos el ejemplo del caso Chile Usados. Aquí no se restituyó a los dueños mandantes el dinero correspondiente al valor de la venta. Se condenó al acusado como autor de 11 delitos de apropiación indebida a las penas de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios, al pago de una multa de 21 UTM y la inhabilidad absoluta perpetua para cargo de oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y el pago de las costas de la causa. Distracción de cosa mueble. Dice, distinción con la estafa es el medio de comisión, el engaño. ¿Ya? Se castiga con la apropiación de la cosa obligada a restituir. Esta es la comisión del delito. Recibió el precio de la compraventa que otorgaba por encargo y no procedió a su restitución a los respectivos mandantes. Dice, el top de La Serena. Entonces, en este caso, la conducta típica sería la intención de no proceder a la devolución de los dineros distraídos. Es natural que lo autoricen a disponer de ellos con cargo a devolverlos en similar cantidad. La actitud es reprochable cuando no tiene ánimo de devolver o enterar similar cantidad de dinero. Si la apropiación es de bienes fungibles, de los que solo se puede identificar el género, el ilícito se verifica cuando se acredita que la apropiación se mantuvo en el tiempo, esto es un perjuicio patrimonial. ¿Ya? Dice, cuando se trata de apropiación indebida de cosas fungibles, se considerará que si esta apropiación se mantuvo en el tiempo, generando un perjuicio patrimonial definitivo en la víctima. Dice, pues el peritaje no pudo concluir que los dineros no hayan sido usados para pagar otra cuenta. Este es el ejemplo de la universidad, si no me equivoco, sí, Universidad SEC. Esto quiere decir que dadas las facultades, el acusado pudo pagar otra cuenta de la universidad, o sea, cumpliendo otra obligación similar. Verbos rectores de la apropiación indebida: uno, apropiarse; el otro, distraer. Ya. Fuentes de la obligación de restituir. Dice Alfredo Echeverry, se caracteriza porque el sujeto activo abusa al incurrir en esta conducta de confianza que se ha depositado en él desde un punto de vista objetivo, bajo cualquier título que haga nacer en el primero la obligación de entrega una cosa mueble a la última, quien es su legítima dueña. Top de Antofagasta, de obligación de entregar y devolver en forma íntegra mediante su depósito en la cuenta corriente de la empresa la oportunidad correspondiente. Cosa que me hizo. ¿Qué más?
También se da en el contrato de arriendos de auto. Llega el momento de la restitución o entrega y esta es exigida, la negativa que no requiere ser expresa. ¿Ya? Y ahí se configura el delito. No es necesario que sea expresa. Conclusión. Predominan los casos de mandato y comisiones, además de los contratos de arrendamiento. La obligación de entregar y devolver las cosas, o los dineros, o la cosa mueble ajena. Está la obligación de devolver y no la hacen. Entonces lo que predomina aquí es la obligación de devolver la cosa o los dineros en la apropiación indebida. En el incumplimiento civil no se cumple con los requisitos exigidos por el tipo penal previsto en el artículo 470 número 1 del Código Penal por no existir en la especie la defraudación propia de este tipo de hechos ilícitos. Momento de la consumación. Ya, como una condición objetiva de punibilidad. Ya, la no percepción del precio que el mandatario se había obligado a restituir para el caso de vender la especie entregada y que aprovecha, por el contrario, a un patrimonio ajeno. Por lo expuesto, este delito no se consuma con la mera apropiación o la distracción. ¿Sí? Se consuma solamente al no hacer las devoluciones correspondientes. Posterioridad al apoderamiento, el hechor se abstiene definitivamente a devolver la cosa. El ánimo de apropiación del acusado se exteriorizó cuando, en fecha no precisada, la ofendida le requirió la devolución y éste no la devolvió. Ya, monto de la consumación. Dice. Para que se configure el delito conocido como apropiación indebida. Primero, deben ocurrir la concurrencia de los siguientes elementos del 470 número 1 del Código Penal. Primero, relación jurídica anterior. Eso quiere decir que hay un contrato de por medio. ¿Ya? Número 2, el sujeto se debe apropiar o debe distraer los bienes, dinero o cosa mueble. 3, el objeto apropiado sea dinero, efectos, cosa mueble. 4, que cause perjuicio patrimonial. 5, la solicitud de devolución por parte de la víctima. Al realizar los 5 elementos y ante la negativa del sujeto, del agente, se está en el delito de apropiación indebida. Hay un perjuicio patrimonial y la cuestión civil previa. Los casos de renta car, ya lo vimos del auto. El caso del cuerpo de bomberos que tuvieron una disminución en su patrimonio. Cuestión civil previa, que la rendición de cuentas no constituye un elemento del tipo penal, sino es una cuestión de carácter civil, que no empecé a lo acreditado en esta sede penal y las consignaciones efectuadas en sede civil, además de ser tardías, lo han sido para configurar un atenuante de responsabilidad penal, lo que en tal forma ha sido acogida en la sentencia recurrida. Para configurar el delito de apropiación indebida no es necesario que el mandante formalmente requiera la rendición de cuentas, toda vez que lo indispensable es el ánimo o intención de apropiarse de aquello que pertenece al mandante. Se apropian de las mismas o incurren en distracción, en otras palabras, se comportan a su respecto como señor y dueño de tales cosas, perjudicando así a otro u otros, situación que es la que, en concepto de esta Corte, se ha producido en autos. Verdadero perjuicio es decir, una merma real en el patrimonio del sujeto pasivo. Ahora bien, para determinar el momento en que ha de restituirse la cosa, depende del título que impone dicha obligación. Sin embargo, cuando ese momento no está contemplado en el título,
Este corresponde al de la cuenta que se exija judicialmente. Entonces, como conclusión, la rendición de cuentas no es un requisito del tipo y la tendencia no clara en materia de contratos. Tipo de apropiación indebida, la legislación especial. Distracción indebida de cotizaciones provisionales. Ya, artículo 12 de la ley 17.322 sancionaba penalmente el mero incumplimiento de la obligación del empleador de efectuar el pago de las cotizaciones retenidas al trabajador. Tipo de apropiación indebida, la legislación especial. Como dijimos, el 471 número 1, el propietario que hubiere sustraído los bienes del menaje de su casa que hayan sido objeto de embargo. ¿Es el propietario autor idóneo del delito de apropiación indebida? La respuesta negativa respecto de la concepción de la apropiación como delito contra la propiedad está fuera de duda. El embargo no altera la existencia del derecho de dominio del propietario sobre la cosa. Posibilidad. Afirmativa bajo la concepción del delito como delito contra el patrimonio en la hipótesis de distraer. Por ahí sí, pero de apropiación no. De distracción, tal vez.